Lili Téllez podría terminar en la cárcel. La senadora Lili Aguilar presentó documentos oficiales donde la vinculan directamente a la senadora Lili Téllez con una de las responsables de la tragedia de la guardería ABC. Y pues bueno, señora Lili Téllez, ya no hay forma de que lo niegue. Si son primas, si son familia. Y pues bueno, de aquí nacen dos preguntas muy importantes que yo me gustaría hacerle. ¿Esto es un encubrimiento o fue más bien una complicidad? Pues quédate que esto apenas comienza. Así que como siempre, tú que me estás viendo en esta pantalla, prepárate, porque estás a punto de conocer las noticias más importantes del momento. Así que como de costumbre, vámonos con las notas. Pues bueno, como lo mencionábamos hace unos momentos, señoras y señores, la senadora Lili Téllez podría ser metida al tambo, al bote, pues, porque se demostró que puede haber tenido participación en la tragedia de la guardería ABC, donde hubo, lamentablemente, una tragedia que dejó a 49 menores de edad sin vida. Y pues bueno, a raíz de esto se comenzó una investigación profunda en la cual Lili Téllez tiene miedo. La hemos visto muy calladita. Pero bueno, vamos con el video. Noticia de última hora. Después de 15 años, investigaciones señalan a la senadora Lili Téllez de posibles responsabilidades en el incendio de la guardería ABC. Esta información se dio a conocer luego de la detención de Sandra Lucía Téllez, quien fue socia de la guardería ABC, prima de Lili Téllez, según información que está circulando en medios de comunicación y que fue replicada por el gobernador del estado de Sonora. Pero ¿de qué se le acusa a la senadora? De haber encubierto a su prima por más de 15 años en Estados Unidos y de haber callado información a pesar de que en ese entonces trabajaba como conductora en un canal en TV Azteca. Lo que están pidiendo en redes sociales es compartir esta información. No es posible que esta señora, estando involucrada en la muerte de 49 niños, tan solo vaya a recibir una sentencia de 5 años. Imagínense 5 años en el bote de alguien que sí es culpable, de alguien que sí tuvo que ver, que sí fue cómplice de este acto. Es muy injusto, ¿no creen? Gente como Israel Vallarta, que es inocente, pasará 20 años preso siendo inocente, y señoras que fueron responsables de esta tragedia solo vayan a recibir 5 años. Pero bueno, por si te preguntas y no estás actualizado en el chisme, ¿quién es Sandra Lucía Téllez? Pues bueno, Sandra Lucía Téllez es prima, hermana de la senadora Lili Téllez, la cual es socia propietaria de la guardería ABC, que estaban aseguradas, estaban vinculadas por el IMSS. Y pues bueno, la señora Sandra Lucía Téllez también era representante legal de la guardería en el momento de la tragedia. Ay, perdonen, se reprodució el sonido. Bueno, como les comentaba, ella era representante legal, la señora Sandra Téllez, la prima de Lili Téllez, era representante legal de la guardería. Y te preguntarás, ¿qué responsabilidad tuvo la señora Sandra en el incendio? Pues bueno, la investigación reveló unas irregularidades sumamente graves. ¿Como cuáles? El sistema de emergencia estaba bloqueado. Imagínense, donde había niños, donde tenían que tener máxima seguridad por el resguardo de los menores, no había, estaba bloqueado. Además, había materiales altamente inflamables. Que uno se preguntará, ¿qué fregados hacía tanto material inflamable dentro de una guardería? Suena sospechoso, ¿verdad? Y pues para terminarla de amolar, no existía protocolo de seguridad. Y pues todas estas fallas contribuyeron al incendio y a la tragedia. Perdonen. Y pues bueno, la situación legal de Sandra Téllez es que ella ya había sido sentenciada en 2016 a 28 años de prisión por el delito que cometió. Pero en 2022 la condena se le redujo a 5 años. Qué, qué coraje que se le haya bajado tanto la pena, a pesar de que ella fue responsable de
de esta tragedia, de este incendio, donde les recuerdo que hubo muchos menores que perdieron la vida. Pero bueno, ese mismo año que se le redujo la sentencia, se le dio libertad condicional. ¿Y qué creen que hizo la senadora, la prima de la senadora? Pues como familia del PRIAN, se dio a la fuga a Estados Unidos. Y pues bueno, así estuvo un tiempo libre en Estados Unidos, hasta que fue detenida hace unos días, el 4 de agosto del 2025, en Tucson, Arizona. Y ahora tiene una audiencia de extradición. Pero bueno, ¿qué creen que está haciendo? ¿Cuál creen que sea la táctica ahorita de la señora Sandra? Pues está pidiendo asilo político en Estados Unidos, porque ella sabe perfectamente que en cuanto ponga un pie en México, así, así se va a ir al bote. Y pues probablemente también su prima, al estarla encubriendo, pues probablemente sea cómplice también la señora Lili Telles y probablemente también la podamos ver en la cárcel. Y pues bueno, a raíz de esto, ¿se acuerdan que la señora Lili Telles fue la que estuvo friegue y friegue y friegue que investigaran a Dan Augusto? Pues bueno, ayer en el Senado se votó para que investigaran a Dan Augusto. Y adivinen quién estuvo, miren, calladita, porque sabía que calladita se veía más bonita, porque tuvo miedo por lo que está pasando. Entonces, ahorita no le convino andar gritando, andar con su megáfono en el Senado. Pero bueno, veamos el video. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Miren nada más. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. ¿Ya vieron que levantó la mano para que se rechazara la investigación contra Dan Augusto? La señora Lili Telles. Porque ahora sí anda obediente, porque sabe que cuando se logre hacer la extradición de su prima Sandra, probablemente también investiguen a Lili Telles y por ser cómplice también la van a meter al bote. Por eso ahora tiene mucho miedo. Por eso ahora ya no dice ni pío. Sabe lo que le conviene. Sabe que le conviene estar más ahorita más apaciguada. Y pues bueno, a raíz de la investigación de Dan Augusto le hizo frente a sus críticas respondiendo que no necesita escudarse en el fuero como otros. Ya sabemos quiénes son los otros. Alito Moreno, que se estuvo escudando por años en el fuero para hacer sus... Pues que ya está tanto coraje me da que se me ocurren tantos nombres, tantas maneras de decirle a los actos que hacía este señor de Alito Moreno, que se fue a Estados Unidos y ya regresó, pero se fue a Estados Unidos porque sabía que lo estaban persiguiendo, porque le iban a quitar el fuero. Y se lo van a quitar, yo estoy seguro. Nada más que pues totalmente, como todo proceso, pues lleva un tiempo. Entonces probablemente en 2 meses, probablemente podamos ver que a Alito Moreno le van a quitar el fuero. Pero bueno, ante todas estas declaraciones, el señor Adán Augusto compareció frente al Senado y se deslindó con firmeza del caso de Bermúdez. Dijo que no tiene nada que ver, que esto lo tiene sin cuidado porque sabe que él es inocente. Dice que nunca tuvo que ver nada en este indicio. Y les dijo a la autoridad que si lo citan, va a ir sin problema, que no necesita el fuero, porque él sabe que es inocente. Y si me preguntan a mí, yo también creo que es inocente. Pero bueno, veamos las palabras de el señor Adán Augusto. ¿Permite? Sí, adelante. Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia. Primero, yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad. Perdón que lo interrumpa el señor Adán Augusto, pero ¿se los dije o no se los dije?
Adán Augusto no empezó con él. El señor ya fue, pues empezó después, pero no, Adán Augusto no sabía a lo que se dedicaba. Yo se los dije. En diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo. Creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado, porque nosotros sí, a diferencia de otros, sesionábamos todos los días a las 6 de la mañana en mesa de seguridad y se tomaban las decisiones de manera colectiva. Participaba la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las instancias estatales. Y por eso pudimos avanzar en el combate a la delincuencia. Mienten cuando dicen que cuando llego como secretario de Gobernación circula la versión de que Hernán Bermúdez estaba a la cabeza de grupos delincuenciales. Si me permite un y momento, citan a senador, Guacamaya Leaks. un momento, senador López Hernández. Quiero comentar a la Asamblea, dado la importancia del tema, estoy siendo flexible y lo seré con los siguientes oradores. Continúe. Escuchen lo que viene a continuación. Gracias. Citan a Guacamaya Leaks, nada más que se les olvida que Guacamaya Leaks surge como una filtración en septiembre del 2022. Yo ya no era gobernador. A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación, donde, por cierto, pues... Te los dije, Adán Augusto es inocente. Para cuando le estaban inventando todo esto, él ya ni siquiera estaba de gobernador, ya andaba acá con Andrés Manuel López Obrador, de secretario de Gobernación. Te los dije. A todos los de la oposición que me están viendo, a todos los fachos que me están viendo, toda la fachiza, que sepan que se los dije. Adán Augusto tiene que comprobar su inocencia. Y no necesita el fuero como Alito Moreno, que sí lo necesita, porque sabe Alito Moreno que lo van a meter al bote en cuanto le quiten el fuero. Pero bueno, prosigamos. Tuve la oportunidad de tratar prácticamente a todos los que hoy hacen eco de esa, o hacen suya, esa campaña de desinformación. Esos son los hechos que yo conozco. Desde luego que hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron que si la autoridad me requiere, pues yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar, ¿verdad?, la secrecía del contenido de alguna averiguación o de alguna investigación. A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo... Escuchen lo que va a decir el senador. Esta frase me impactó, me gustó mucho. Actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Pues como ya lo dijo el señor Adán Augusto, a mí su tiznadera me tiene sin cuidado, hijos de su tiznada. Ay, no. Pero bueno, pues a raíz de esto, el señor Alito Moreno, el ratón mayor, la rata mayor de Alito Moreno, salió a decir, a exigir, más bien dicho, que Adán Augusto deje el cargo para ser investigado. O sea, ¿con qué cara? ¿Qué hipócrita es usted, Alito Moreno? ¿Con qué cara viene a decir que deje su cargo para ser investigado? Es innombrable lo que hace este señor. Primero, que renuncie él, que renuncie Alito Moreno y responda por el desvío de los 83 millones de pesos que se robó en Campeche. Responda, señor Alito Moreno, y luego habla del señor Adán. Diría mi abuela, primero lávate los dientes con jabón, lávate la boca con jabón antes de hablar del señor Adán Augusto. Pero bueno, veamos las palabras del señor Alito Moreno, si se puede defender, si aún se le puede llamar defender, pero bueno. Ver la incongruencia de quienes vienen aquí a la tribuna
hablar en contra de la propuesta de punto de acuerdo. Por una razón, y tú lo sabes, Adán, y por eso te menciono. Jamás han sido respetuosos de la ley. Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado. Hoy te quiero decir que, a diferencia de ti, que yo personalmente fui y presenté la denuncia, porque en este país debemos de dejar a un lado la cobardía y tener carácter y valentía, porque no es fácil ser opositor, porque no es fácil combatir al régimen. Y hoy vienen a pedir aquí congruencia, respeto, cuando ustedes no han hecho nada de ello para poder construir por México. El asunto ni es personal, ni es con la presidenta. El asunto es por México. Miren qué descaro del señor Alito Moreno de decir, es que si a ti y a mí nos midieran con la misma vara, tú ya estuvieras en la cárcel. Yo no estoy investigado. Como que ya se le olvidó por qué se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Ya se le olvidó, señor Alito Moreno, que se fue a Estados Unidos porque tiene 4 carpetas de investigación en su contra por diversos delitos. Ya tan rápido se le olvidó, ya tan rápido vino a ladrar a tribuna. Eso no se hace. Porque miren, se los vuelvo a poner para que vean que dijo claramente que él no tiene ninguna acusación. Tú lo sabes, Adán, y por eso te menciono. Jamás han sido respetuosos de la ley. Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en... No está acusado. Entonces, lo que se inventó la Fiscalía de Campeche y lo que se inventaron los diputados es mentira. Esas 4 carpetas no existen porque el señor Alito Moreno dice que no existen. Y si él dice que no existen, pues no existen, ¿verdad? No diga burrada, señor Alito. Pero pues bueno, a raíz de la respuesta Alito Moreno, volvió a hablar el senador Adán Augusto y le dijo un par de palabras que lo dejaron calladito, igual que Lili Téllez. Veamos las palabras de Adán Augusto. Pues al envalentonado clásico le digo, vuelvo a decirle, no somos iguales. Usted nunca ha sido un político brillante. Lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quien le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público y vacío en la política. No se equivoque, no somos iguales. Mi trayectoria no empezó siendo porro universitario. Muchas gracias. Tómala, Alito Moreno, para que te quede bien claro que tú Alito, tú Alejandro Moreno y Adán Augusto no son iguales. ¿Por qué? Porque la oposición vive a costas de México, de los impuestos que pagamos, y haciendo el ridículo, como lo hace el señor Alejandro Moreno, y como lo hizo ahora. Adivinen quién se aventó la mayor payasada en el Senado. El señor Canallín, el señor Ricardo Anaya, se aventó con un megáfono a interrumpir la sesión. Veamos lo que hizo este payaso. Intenta romper sesión del Senado. Procedemos en consecuencia. ¿Con qué objeto, senador Godoy? Sonido en el escaño del senador Godoy, y que quede claro que Acción Nacional no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere discutir.
Señor presidente, Miren, es una moción. aquí podemos observar cómo está el señor Ricardo. Miren, aquí está con su megáfono. Déjenles pongo play para que lo vean. intenta romper sesión del Senado. Procedemos en consecuencia. Aquí está. ¿Con qué objeto, senador Godoy? Sonido en el escaño Miren. del senador Godoy y que quede claro que Acción Chéquense nada Nacional más. no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere. Qué coraje que de nuestras bolsas sale el sueldo para pagarle a estos payasos que mientras que tú y yo trabajamos de sol a sol todo el día para pagar impuestos, miren en qué se los gastan en el Senado, o sea, en pagarle a la oposición que pues de oposición no tiene nada, digo, para que vayan a hacer un circo, que es lo que es un circo, lo que está haciendo el señor Ricardo Anaya. Como que no le cabe en la mente el lugar donde está presente. No le cabe en la mente que él está donde está gracias al pueblo de México. Imagínense que Ricardo Anaya hubiera quedado como presidente. Imagínense qué hubiera sido de México. No me quiero ni imaginar qué hubiera sido de México que Ricardo Anaya, digo, no tenía oportunidades, pero si hubiera ganado, imagínense, hubiera sido un Peña Nieto 2.0. Pero bueno, hablando de presidentes y de ministros, el señor Javier Lainez cerró la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién creen? ¿Qué creen? Por poquito, pero sí por muy poquito. Es más, yo creo que se le salió una lagrimita, pero no se vio. Casi se agarra a llorar. Y te preguntarás, ¿quién es el señor Lainez? Pues bueno, este ministro fue quien suspendió el plan B del señor Andrés Manuel López Obrador. Fue también quien pretendía favorecer a una empresa tan grande como Movistar con una deducción fiscal de más de 4,000 millones de pesos. Y sobre todo, lo más grave, fue también quien fungió como procurador fiscal de Felipe Calderón. Y pues bueno, el día de ayer, durante la última sesión, muchos dicen que se agarró a llorar por nostalgia y porque pues ya se iba a ir, pero todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos la verdad, todos sabemos que se agarró casi a llorar porque sabe que en cuanto, ya ahora que terminó su puesto, él y otros ministros, ahorita les voy a mencionar cuáles, él y otros ministros se van a ir, o bueno, más bien, no es seguro, pero pueden ser juzgados por la ley, por todos los actos de corrupción que hicieron. Pero bueno, veamos. Cerrada. La última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia Vean. de la Nación. Cerrada. La última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Se levanta la mano. Ay, señor, sentí feo. Hasta yo sentí feo. Se le hizo un nudo en la garganta al señor, porque yo creo que más de estar al borde del llanto por el tema de que ya se va, está al borde del llanto porque sabe que ahora sí lo van a juzgar. Ya no va a tener un fuero, ya no va a tener algo con que defenderse. Ahora sí lo van a poder juzgar. Porque esta supuesta Suprema Corte, que de Suprema Corte no tenía nada, porque lo voy a decir con las palabras que son, defendían delincuentes. Esto de Suprema Corte no tenía nada. Yo creo que en el mejor de los casos, era un bufete de abogados, pero pues al servicio de la oposición, al servicio de los oligarcas. Eso no era una Suprema Corte. Y pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum les leyó la cartilla. Veamos las palabras de la presidenta. Esta corte se va caracterizada
por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo, y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación. Porque por si no se sabían el chisme, la señora Norma Piña se agarró a defender al señor Lorenzo Córdoba. Y dirás, ¿qué hizo Lorenzo Córdoba? Lorenzo Córdoba iba a salir en los nuevos libros de texto como una persona, como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. De un ejemplo de una persona que hacía discriminación a los grupos indígenas. Y pues bueno, a raíz de esto, antes de irse, la señora Norma Piña decidió defenderlo, decidió eliminar este apartado de los libros de texto. Entonces, pues ahora que ya se le acabó el poder a Norma Piña y a su pandilla, y también al señor Lainez, por eso se le salió la lagrimita. Ahora ya sabe que probablemente los puedan meter presos. Pero bueno, que tengan bonito miércoles. Esto fue todo por hoy. Que la sigan pasando bonito. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Muchas gracias también a mi papá. Un saludo, papá, te amo. Mi papá que también siempre me ve. Ministro va a extrañar el poder y la lana, claro. Desgraciadamente, no hay forma de que la senadora Lili Téllez pueda ir al bote. Su delito es no estar mensa nomás. Ay, papá. Pero bueno, pues muchas gracias a las personas que nos vieron hoy. Nos vemos mañana con más información como siempre. Que tengas bonito día, bonito miércoles. Adiós.